En este video explicaremos en qué consiste la API de GAMP con sus métodos e implementaciones de referencia, tipos de autenticación, servicios REST, entre otras. GAMP proporciona una API que permite a los usuarios poder manejar distintos tipos de datos y métodos para agregar seguridad a las aplicaciones GNexus, tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles. Cuando la seguridad integrada está habilitada en la KB, se incorporan determinados external objects para permitir que el usuario interactúe con la API de GAMP, donde estos objetos forman parte de esta. Todos ellos se pueden encontrar bajo el módulo llamado GNexus Security. Sus dominios están distribuidos en el módulo GNexus Security Common. En el curso introductorio vimos el listado de estos external objects que brinda GAMP y ejemplificábamos el uso de uno. Ahora veamos en detalle esto. Estos objetos tienen propiedades y métodos y a su vez algunos de ellos implementan los mismos métodos que los business components como son load, save, delete, fail y success. Si se cambia alguna propiedad en estos objetos GAMP, se debe llamar al método save y ejecutar el comando commit. Los objetos que se comportan como business components son GAMP repository, GAMP application, GAMP user, GAMP security policy, GAMP event subscription y todos los tipos de autenticación. Como dijimos anteriormente, todos estos objetos se pueden encontrar en el módulo GNexus Security. Como hemos mencionado, estos objetos se componen de propiedades y métodos. A su vez, los objetos GAMP también tienen otros métodos implementados para crear, actualizar o eliminar objetos. Al utilizarlos, el comando commit debe usarse después de que el método se haya ejecutado correctamente. Este comando, al igual que en los business components, además se utiliza después de un save o delete. Los únicos métodos GAMP que ejecutan un commit implícito son los relacionados con el inicio y cierre de sesión, y se ejecutan en una nueva unidad lógica de trabajo donde no es necesario realizarlo ya que internamente el GAMP produce los distintos inserts y hace el commit. Dentro de lo que son las implementaciones de referencia podemos encontrar usos de objetos externos estáticos y objetos de instancia. La diferencia entre estos es que los estáticos son métodos que aplican cuando en el objeto no se pone el ampersand. Algunos ejemplos de objetos estáticos pueden ser los siguientes. GAMP repository.login, con esto podemos hacer login en el repositorio actual. GAMP user.get, con este podemos obtener la información del usuario actualmente logueado. Y GAMP application.get, con el cual podemos obtener la información de la aplicación actual. Ejemplos de objetos de instancia pueden ser GAMP application.getPermission, donde al tener el ampersand se le indica que el método se aplicará sobre la instancia del objeto cargado, que en este caso es GAMP application. Con esto obtenemos los permisos de una aplicación. GAMP user.addRole_by_id, donde se recibe un identificador y una colección de errores, que con esto agregamos un rol al usuario cargado previamente que fue instanciado. Veamos ahora dos implementaciones de referencias propias como lo es login y logout. Empecemos con el login. Para esto contamos con el objeto GAMP example login. Al momento de presionar el botón de iniciar sesión, la implementación se basa en ejecutar el método login del external object GAMP repository. Como vemos, se está utilizando el método login de este objeto ya provisto por GAMP. Los parámetros incluidos en el llamado son nombre de usuario y contraseña obtenidos desde el web panel, parámetros adicionales, que estos pueden ser la opción de mantener la sesión iniciada, recordar usuario u otro caso. A su vez, tenemos la posibilidad de crear propiedades custom y asociarlas a la sesión del usuario como vemos en pantalla. También podemos enviarle el tipo de autenticación usado, información relacionada con OTP, etc. Colección de errores. En caso de existir algún error, son cargados en dicha variable para después revisarlos. El resultado de la operación se guarda en la variable booleana loginOK y dependiendo de dicho valor es la acción que se realiza. Si este es verdadero, se guarda en la variable URL el valor resultado del método getLastErrorsURL. Este devuelve la URL donde ocurrió el último error de GAMP y una vez que es ejecutado se elimina su valor. Esto es útil para cuando un usuario intenta acceder a un objeto con autenticación y no puede debido a que aún no está logueado. Por lo tanto, es redireccionado primero al login y posteriormente desde aquí se lo vuelve a llegar al objeto en cuestión, ahora sí con una sesión válida. En caso contrario, simplemente se lo redirecciona al home definido en la aplicación. Logout. Una implementación para esto es súper sencilla, ya que podría realizarse de la siguiente manera. Con la primera instrucción se finaliza la sección actual, y en caso de que existan errores, se guardan en el SDT de errors.
La segunda instrucción simplemente finaliza el flujo llevando al usuario hacia el web panel GAM-EXAMPLE-LOGIN o en su defecto al web panel encargado para el login. Esta última instancia solo se debe realizar en los casos donde esta aplicación no sea un cliente de un IDP. En el caso de que sí lo sea, no se tiene que llamar a nada luego del logout para que se realice el cierre de la sesión en el IDP. En el curso introductorio también cubrimos los tipos de autenticación desde el backoffice web de GAM, pero mencionamos que esto a su vez es posible a través de la API de GAM. Para ello tenemos los external objects que vemos en pantalla, uno por cada tipo de autenticación soportado por GAM. Pongamos el ejemplo del tipo de autenticación con Facebook. Si quisiéramos crear uno de estos, lo primero que debemos hacer es crear una variable de este tipo. Posteriormente empezamos a completar los distintos atributos del tipo de autenticación según nuestros datos. Si el tipo de autenticación es satisfactorio, realizamos un commit para persistir los datos. Eso es todo. En los ejemplos de la API de GAM pueden encontrar este y todos los demás ejemplos para cada tipo de autenticación, tanto para la inserción como para la modificación y eliminación. Estos ejemplos se encuentran ubicados en la carpeta de instalación de GNexus dentro del directorio /GAM. Servicios REST. Es muy común que las aplicaciones expongan servicios REST, por lo que la seguridad es muy importante cuando la privacidad de los datos es una preocupación. En GNexus, como ya hemos dicho, la solución a esto es utilizar GAM, donde por detrás utiliza la tecnología OAuth facilitando al usuario la complejidad que éste contiene. La API de GAM proporciona una forma de restringir el acceso de los usuarios a los servicios REST definidos en la aplicación. Para consumir un servicio REST en GNexus, primero se debe contar con el client ID de la aplicación y el usuario y contraseña con permisos de acceso a esta aplicación. Antes de consumir el servicio web, primero se debe obtener un Access Token. Veamos una posible implementación de un procedimiento que lo consuma. El primer string está conformado por lo siguiente: client ID de la aplicación, grant type del flujo, scope de la cuenta de usuario a la que desea acceder y nombre de usuario de la cuenta a la que desea acceder con su contraseña. La URL a consumir será la base de la aplicación seguido de /OAuth/AccessToken. Se requiere agregar el header content type y ejecutamos un pedido POST con dicha información a través del HTTP client. Para leer la respuesta podemos hacerlo tanto en un string como en un JSON. En el caso de este último tenemos los siguientes atributos para poder leer de la respuesta de forma programática. En caso de que la información esté correcta, la respuesta del pedido debería lucir de la siguiente manera, otorgándonos en un JSON los datos que vemos en pantalla. Ahora supongamos que ya tenemos el Access Token que vimos anteriormente. ¿Cómo procedemos para consumir realmente el servicio que queramos? Para hacer esto, cada llamada debe contener el Access Token incluida en el cabezal Authorization de nuestros pedidos, luego de la palabra OAuth como vemos en pantalla. Un ejemplo de código puede ser el siguiente, donde se muestra cómo obtener un listado de productos. Indicamos la URL, agregamos los encabezados, donde uno es el que dijimos antes con el Access Token, y finalmente ejecutamos el pedido, que en este caso es un getAdpProduct que, como dijimos, representa un listado de productos expuesto como servicio web REST, donde este es un servicio seguro gracias a que GAM estaría habilitado en su KDE. Para cerrar la parte teórica de este tema, veremos los external objects más comunes y utilizados en las aplicaciones GNexus. Comencemos con GAM Repository. Este objeto es bastante extenso, tanto en sus propiedades como métodos. Las opciones más comunes que brinda es todo lo relacionado directamente a un repositorio: login, usuarios, sesiones, roles, aplicaciones, etc. Veamos algunos de los métodos más comunes. En primer lugar, tenemos a getAuthenticationTypes. Este método sirve para obtener los tipos de autenticación de un repositorio. Luego tenemos a getUserOrderBy, el cual obtiene todos los usuarios de acuerdo a las preferencias que le pasemos como filtros, donde además podemos definir un orden para el listado de retorno que corresponden al dominio GAMUserListOrder. GetRoles y getApplication corresponden a métodos para obtener los roles y aplicaciones respectivamente de un repositorio. Finalmente tenemos a getSessionLogs, con el cual podemos obtener un log de todas las sesiones de un repositorio, teniendo la posibilidad, por ejemplo, de filtrar por las sesiones activas. Como vemos, en todos los métodos siempre se incluyen los mismos parámetros. Los terminados en filter son de utilidad para pasarle filtros a la consulta a realizar en la base de datos. Cada uno corresponde a otro external object con la especificación del mismo,
los cuales se pueden revisar antes de utilizarlos con el fin de definir un filtrado adecuado a nuestras necesidades. El otro parámetro corresponde a los distintos errores que pueda causar el método al ser utilizado, los cuales luego podemos leer para verificar el resultado de la operación. GAM Application. Con este objeto tendremos control total sobre las aplicaciones definidas en GAM. Veamos 4 de sus métodos más comunes. En primer lugar, tenemos a getPermissions, el cual nos permite obtener el listado de permisos definido en una aplicación. En su primer parámetro le indicamos el filtrado que queremos realizar en el listado del resultado. Los 3 restantes nos sirven para agregar, modificar o eliminar un permiso de una aplicación. En este método debemos indicarle a través del primer parámetro los datos del permiso al que aplicaremos una de estas funciones. GAMUser. Con este objeto tenemos el control total de un usuario de GAM. Entre sus métodos se destaca el poder obtener toda la información de cada uno y el poder controlar sus roles, permisos y sesiones. Entre los más comunes tenemos el clásico getRoles para obtener los roles de un usuario, luego tenemos a getAssignerRoles, que vendría a ser el método inverso del anterior, donde este nos devuelve los roles que el usuario no tiene asignados, getPermissions, que nos devuelve los permisos asociados al usuario, y al igual que en el método anterior, tenemos la variable de filtrado, y finalmente physicalDelete, que elimina físicamente al usuario y todos sus datos relacionados. GAMRole. Con este objeto podemos manejar los roles de GAM. Entre sus métodos se destaca el poder obtenerlos, agregar y eliminar, controlar sus permisos, entre otros. Los métodos más comunes son los siguientes. Con getPermissions obtendremos todos los permisos asociados al rol que tenemos en la variable GAMRole. Con getChildren obtenemos todos los roles hijos que contiene el rol identificado. En ambos métodos podemos utilizar el filtrado que veníamos comentando en todos los demás métodos anteriores. Luego tenemos agregar y eliminar rol por identificador, que su función es básicamente lo que dice el nombre del método, con la salvedad de que trabajan con los roles hijos del rol al cual se instancia. En el parámetro id le pasamos el identificador del rol a agregar o eliminar. Sigamos con GAMSession. Con este objeto tenemos el control de todas las sesiones. Podemos obtener todos los atributos de una sesión, sus roles, entre otras cosas. Veamos 2 de sus métodos. Si queremos cargar los datos de la sesión actual, lo hacemos de la siguiente manera utilizando GAMSession.get y almacenando el resultado en la variable GAMSession. Dicha variable es exclusivamente para la sesión actual. Si por ejemplo quisiéramos ver el histórico de todas las sesiones, debemos utilizar el objeto GAMSessionLog. De la misma forma que cargamos los datos de la sesión actual, podemos cargar los roles que tiene una sesión utilizando el método getRoles. Por último tenemos a GAMVersion, que si bien es un dominio y no un objeto, puede ser de utilidad conocerlo. Para obtener la versión de GAM tenemos 2 formas de hacerlo. La primera es a través del backoffice web, como vemos en pantalla, en la opción GAM Configuration dentro de Settings. La segunda forma es a través de código GNexus, y para esto tenemos distintas opciones. Si queremos conocer la versión del API, podemos hacer lo siguiente. Primero podemos consultarla con el dominio de la siguiente manera, y otra opción es realizando el siguiente for, donde en la variable GAMAPIVersion de tipo GAMAPIVersion tenemos la versión buscada. Si queremos conocer la versión en la que está la estructura de la base de datos, podemos realizar una consulta a la base de datos como la que vemos en pantalla, donde ésta nos devuelve un booleano indicando el resultado y en la variable GAMDatabaseVersion nos queda registrado un número de versión. Un detalle con esto que tienen que tener en cuenta es que la versión de la base de datos puede ser más nueva que la versión del API de GAM.